.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Muy buenas tardes tengan todas las personas que se encuentran sintonizando este programa de radio de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Sean todos bienvenidos. Para aquellas personas que cada lunes se conectan y escuchan un programa con contenido acerca de lo que es este tipo de grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Muchas gracias por escucharnos, y para las personas que se están sintonizando por primera vez, sean bienvenidas. Y la pregunta para ustedes que nunca habían escuchado acerca de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín, la pregunta sería, ¿qué son los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín? Los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín somos un grupo de personas que nos reunimos porque hemos sido o estamos siendo afectadas por la manera de beber de algún familiar, de algún amigo, pareja, cónyuge, vecino inclusive. En Al-Anon aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad, que uno de sus síntomas es un incontrolable deseo de beber, pero que esta enfermedad no solamente afecta a la persona que está tomando, sino que la Organización Médica Americana dictamina que el alcoholismo se denomina contagio familiar. Esto quiere decir que los síntomas que el alcohólico presenta, la familia también los va a presentar, salvo que la familia por lo general no toma. Entonces dice la Organización Médica Americana que por cada alcohólico, mínimo 5 personas o 5 miembros de la familia quedan afectados directamente por el comportamiento del alcohólico. Entonces, en estos grupos, lo más importante primero es que encontramos personas que están viviendo las situaciones que nosotros vivimos, inclusive sentir, ¿no? Están sufriendo lo mismo que yo estoy sufriendo, o en algún momento de su vida pasaron por estas situaciones. Entonces, primero aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad, y es una enfermedad familiar donde yo, miembro que no tomo, persona que no toma, también voy a estar afectada por esta enfermedad familiar. Aprendo a conocer los síntomas que me aquejan. Los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín somos una hermandad mundial. Tiene ciertas características estos grupos, no se cobran cuotas ni honorarios, no somos profesionales, simplemente somos personas que por medio de estar aplicando a nuestra vida, a nuestras dificultades, un programa de 12 pasos adaptados de los señores de Alcohólicos Anónimos a nuestra problemática, comenzamos a tener una vida diferente. ¿Qué obtenemos en estos grupos de familia Al-Anon y Al-Latín? Pues al empezar a practicar y aplicar estos principios de los 12 pasos, 12 conceptos, 12 tradiciones, que es lo que se denomina el programa de Al-Anon y Al-Latín, nuestra vida comienza a tener más orden, empiezo a tener más serenidad, comienzo a cambiar la desesperación, la angustia, la ira, la obsesión por estos sentimientos de aceptación, de tranquilidad, de paz. Entonces mi vida, al momento de que yo comienzo a cambiar internamente estos estados de ánimo, mi vida y mis relaciones también comienzan a cambiar. En Al-Anon no se me promete ni me van a dar recetas para que mi familiar deje de beber. En lugar de eso, no se dan consejos tampoco. En lugar de eso, voy a escuchar a otras personas que han vivido cosas similares a las que yo estoy viviendo, y por medio, les digo, de estos 12 pasos, que son ideas filosóficas, yo voy a empezar a tener una perspectiva diferente de mis situaciones y voy a empezar a resolver mis dificultades, pero desde la tranquilidad. Al-Anon me va a empezar a dar herramientas emocionales para que yo pueda responder de forma diferente a las situaciones que se me van presentando en la vida. Y también al momento de que mi forma de pensar y mi forma de actuar comienza a cambiar, me voy a dar cuenta de que ciertas situaciones tal vez ya no las voy a vivir,
me voy a ahorrar problemas, porque al momento de que empiezo a concentrarme en mí misma, puedo apreciar que muchas de las dificultades por las cuales yo atravieso en mi vida son causadas directamente por mi comportamiento, por dejar de hacer o por hacer de más. Entonces, el programa de Al-Anon me va a llevar primero en este viaje de que yo acepte que mi vida es ingobernable, que no soy feliz, que he querido cambiar personas o situaciones, creyendo que de esta manera yo voy a poder ser feliz y voy a alcanzar esa tranquilidad, esa paz, cuando mi familiar deje de tomar o cuando mi pareja se comporte como yo creo que debe de comportarse, ¿no? Cuando yo diga, es que cuando él me quiera, es que cuando él esté más en la casa, es que cuando mi hijo se porte bien, es que cuando pase esto yo voy a ser feliz. Y la vida se me pasa siempre esperando un futuro que no llega o recordando un pasado que ya no existe. Entonces, en Al-Anon, por medio de este programa, empiezo a centrarme en el presente. Comienzo en este viaje de descubrirme a mí. Lo más bonito a veces es que llego a Al-Anon queriendo que mi familiar cambie. Imaginemos que el que toma es mi marido. Entonces yo llego a Al-Anon porque yo quiero que mi esposo cambie, que mi esposo deje de beber, que mi esposo se dé cuenta que no está conviviendo con mis hijos, que no está conviviendo conmigo, que no es un padre amoroso, que no es un padre responsable. Y entonces yo llego con muchas demandas hacia mi pareja. Quiero que cambie muchas cosas, y cuando eso suceda, pues la familia va a tener tranquilidad, paz, y vamos a ser como una bonita familia, ¿no? Pero al llegar a Al-Anon yo me doy cuenta que la que empieza a cambiar soy yo. Cuando el programa me va llevando, nada más en el inicio, ¿no? Me dicen que yo no puedo cambiar a nadie. Entonces, si mi pareja es de esa forma, él en su momento tendrá que decidir por cuenta propia si sigue bebiendo, si no sigue bebiendo, si su comportamiento es ese o lo modifica. Es él como individuo. Y entonces, a partir del segundo paso que me empieza a llevar en ese proceso de darme cuenta, porque para esto, en esta dinámica, yo creo que yo sí hago las cosas bien, que yo soy una pobre víctima de este hombre que es desconsiderado, que toma, que no me presta atención, y llego a creer yo que inclusive lo rescato, que qué haría sin mí, que yo siempre estoy dando más en la relación, a la familia. Y probablemente sea verdad, ¿no? Pero conforme voy viviendo el programa de Al-Anon, voy a empezar a darme cuenta desde dónde estoy comportándome de la forma que me comporto. A mí se me hacía como complicado en un inicio cuando llego a Al-Anon, que decían, no, la enfermedad del alcoholismo. Si le reclamas al marido, la enfermedad del alcoholismo. Si te quedas callada, la enfermedad del alcoholismo. Si dejas que viva en la casa, la enfermedad del alcoholismo. Si lo corres, la enfermedad del alcoholismo. Entonces, o sea, como que las dos caras de la moneda era la enfermedad del alcoholismo, y yo me confundí y decía, entonces, ¿todo es la enfermedad del alcoholismo qué? Pero conforme fue pasando el tiempo, yo me di cuenta, o así lo interpreto yo, que es el enfoque. O sea, ¿desde dónde me estoy quedando callada? ¿Tengo miedo que se vaya? ¿Tengo miedo de hablar? Ok, entonces no me estoy quedando callada porque desde el amor diga, ok, ¿para qué le digo? Es una persona que está enferma, viene bebido, él no me va a entender ahorita. Estoy muy enojada, no es el mejor momento. No, o sea, no, viene desde, tengo miedo que él se vaya, mejor no le digo nada. Tengo miedo de expresar realmente lo que siento porque me puede juzgar. Y al final otra vez les digo, el miedo, ¿no? A ser abandonada. Entonces, voy a reclamarle porque no se vale que se esté divirtiendo. ¿Desde dónde? Desde el enojo estoy hablando, estoy actuando. Entonces, desde esas emociones, obviamente, estoy desde mi enfermedad familiar del alcoholismo. Conforme va pasando el tiempo y cuando yo voy aplicando los principios espirituales que me regala el programa de Al-Anon, otra característica muy importante, así haciendo como énfasis a esto que les estoy comentando, de principios espirituales. El programa es espiritual, se basa en la creencia o en
que un poder superior a mí me va a ayudar. Este programa me empiezo a agarrar de la mano de un poder superior como yo lo conciba, y si al momento de mi llegada al Al-Anon o al momento de que yo tengo contacto con Al-Anon no puedo creer en nada o dudo de la existencia de algo, pues no me obligan a que yo adopte una idea religiosa, no, simplemente sigue viniendo. Si ahorita tienes un conflicto con la religión, no te preocupes, aquí solamente es un poder superior en el momento en que tú te sientas preparada o preparado. No nos metemos en religiones, por eso solamente es poder superior como tú lo concibas, pero a partir del segundo paso, sí, empieza a decir que, les decía, ¿no? Creer yo que siempre he estado bien, que el que está mal es el que bebe, que el que está mal es mi pareja, que el que está mal son mis hijos, que los que están mal son mis papás, todo el mundo está mal menos yo. Entonces, con el segundo paso, se me empieza a introducir una idea nueva, y esa idea nueva es que yo no tengo un sano juicio. ¿Cómo? Pero que un poder superior a mí puede devolverme el sano juicio. Entonces es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo que yo no he hecho las cosas bien? Bueno, no es que no las haya hecho bien, es que no las he hecho desde el sano juicio. Porque yo también tengo la enfermedad familiar del alcoholismo, como les decía al inicio. ¿Desde dónde estoy haciendo las cosas? Desde la ira, desde el enojo, desde la obsesión, o sea, a ver, esto que estás haciendo está mal, pero es porque estoy obsesionada y yo me siento ansiosa y desesperada y me da miedo que te pase algo, entonces yo debo de rescatarte, pero no me doy cuenta. Actúo de forma inconsciente, pero ¿dónde me empiezo a observar o dónde puedo ver que tal vez mi vida sí es ingobernable, como dice ese primer paso, cuando me doy cuenta de que sufro, que soy infeliz, que no tengo tiempo para mí, que estoy al pendiente de las demás personas, que mi salud está deteriorada, que mi salud está mal, que tengo, no sé, dificultades para relacionarme con mis papás, con mis hijos, con mi marido, que empiezo a tener una serie de dificultades. Es ahí donde puedo darme cuenta que no tengo un sano juicio, que mi vida es ingobernable. Entonces solamente un poder superior puede devolverme este sano juicio. Entonces es alentador, ¿no? Por ahí, en una parte de la literatura, porque es la forma en la que aprendemos en Al-Anon. Les decía que nadie es perfecto en esta materia, no hablamos como profesionales ni expertos en el campo del alcoholismo ni de las relaciones sociales, sino simplemente hablo esta mañana como un miembro de Al-Anon, que mi experiencia me ha llevado a descubrir lo que les estoy compartiendo. También quiero mencionarles que no hablo como Al-Anon como un todo, sino es en este proceso que yo he vivido a lo largo del tiempo que he estado en Al-Anon. ¿Cómo aprendemos en Al-Anon o cómo aprendo en Al-Anon? Yo voy a aprender por medio de leer la literatura aprobada por la conferencia. Les mencionaba que Al-Anon es un programa mundial. No apoya ni combate ninguna causa, entonces no es que haya libros buenos o libros malos, no, simplemente que para esta unidad de propósito, y como hay muchas opiniones acerca de este tema que estamos hablando, entonces Al-Anon dice, nos vamos a centrar en las experiencias de los miembros en función de cómo han vivido y aplicado los pasos, las tradiciones y los conceptos, en función de cómo lo he vivido, cómo ha mejorado mi vida. Entonces, el programa de Al-Anon no somos profesionales, los libros no son de profesionales, son de miembros que comparten. En Al-Anon se dice, compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Esto quiere decir que empezamos a compartir cómo era mi vida antes del programa, cómo me siento ahora que voy a Al-Anon, cómo ha cambiado mi vida y qué herramientas del programa he utilizado. Entonces les digo, si yo quiero empezar a cambiar mi entorno familiar, primero tengo que conocerme yo para darme cuenta qué papel estoy jugando dentro de mi relación, como mamá, como hija, como esposa, como hermana, porque en ocasiones solamente veo lo que las demás personas hacen. Es desconsiderado, no es responsable, esto, o sea, peleamos por la culpa, tiene una actitud bien fea y no alcanzo a verme como yo soy realmente. Entonces, al empezar a ir a las reuniones es otra de las
herramientas que me da este programa: la lectura, asistir a las reuniones, escuchar a otros miembros que también van aplicando a su vida los pasos, las tradiciones, los conceptos, los lemas, la oración de la serenidad. Este es nuestro programa. Y para lograrlo, pues es asistir a las reuniones, como les decía, leer la literatura, buscar un miembro de Al-Anon al cual o a la cual le voy a compartir esos detalles íntimos que en la reunión no lo voy a hacer, ¿no? Tengo que tener esa prudencia de que voy compartiendo. Aunque el programa es anónimo, quiere decir que no se comparte lo que se dice en la reunión a quien veo ahí, ya sea miembro de Al-Anon, de Alatín o de Alcohólicos Anónimos, pero de todos modos va a haber detalles muy personales que es mejor hacerlos en conversación privada fuera del grupo a personas con mayor vivencia o comprensión del programa. Entonces, esta parte del programa me va llevando, me va cuidando, me va acompañando para que yo pueda tener una vida diferente. Entonces, ¿qué obtengo al ir aplicando este programa? Pues les decía, mejorar mi autoestima, las relaciones en mi hogar, en mi trabajo, en mi comunidad comienzan a mejorar. Encuentro personas que me comprenden, que no me juzgan, entonces empiezo a sentirme parte de algo, porque es bien importante esta parte donde yo como persona afectada por la enfermedad del alcoholismo me puedo sentir aislada, sentir que no pertenezco a ningún lado, sentir que estoy mejor sola, y entonces empezar a romper este síntoma del aislamiento al escuchar a otros miembros. Y en este proceso que pues para mí, por ejemplo, fue difícil porque soy una persona que tiendo a aislarme, se me hace muy difícil poder abrirme, a pesar de que soy una persona que puedo ser muy sociable, no soy una persona que fácilmente me abra a otras personas. Entonces era como que al momento de que empecé a observarme dije, ¡ay, qué complicado! Yo pensaba que era una persona así que no me aislaba, claro que me aíslo, y se me hacía muy complicado trabajar en equipo, en la escuela, por ejemplo, se me hacía muy difícil asistir a fiestas familiares, se me hacía difícil asistir a reuniones sociales donde hubiera muchas personas, o sea, da una mejor. Entonces, el aislamiento ha sido un síntoma que yo he tenido en mi vida personal. Y el programa de Al-Anon, asistir a los grupos de Al-Anon, les decía, no hay cuotas ni honorarios. El segmento más joven de Al-Anon se denomina Alatín, que es para jóvenes de 12 a 20 años. Ellos también llevan practican el mismo programa que nosotros, asisten a sus reuniones. Los jóvenes llevan y dirigen sus reuniones con sus temas, tienen su literatura adecuada a la edad, a las circunstancias, a las situaciones que se presentan en la adolescencia. Entonces, si la adolescencia de por sí es una etapa difícil para los seres humanos, para un adolescente que tenga que convivir con la enfermedad familiar del alcoholismo se vuelve todavía más difícil. Entonces, llegar a un programa a los 12 años, poder compartir lo que están viviendo, aparte de esas dificultades propias de la edad, de las hormonas, de la biología del cuerpo, pues aunado a las dificultades que se tiene por convivir con un alcohólico, pues ellos empiezan a sentir igual alivio, se empiezan a conocer, se empiezan a desprender con amor de la familia. Quiere decir que no tengo que separarme de alguien físicamente, sino simplemente emocionalmente, no decir, ok, tu comportamiento, o sea, si tú estás contenta, yo no tengo por qué estar contenta, puedo decidir. Si tú estás enojada, yo no tengo por qué estar enojada también. Así, ¿no? Como en la secundaria. Si a ti no te cae bien Juanita, no tiene por qué a mí caerme mal Juanita si a mí no me ha hecho nada. Entonces empezar a separarme de las otras personas y decir, ay amiga, yo te quiero mucho, pero pues a mí no me cae mal Juanita. Te aprecio, no le voy a hablar delante de ti, pero no tiene por qué caerme gorda. Pero a veces en esta enfermedad familiar, Juanita no me hizo nada y también me cae gorda, pues porque le cae gorda a mi amiga. ¿Y qué le hizo a tu amiga? Pues no sé qué le hizo, pero pues nos cae gorda a todas ahora, ¿no? Entonces, ¿está enojada? Todas enojadas. ¿Está contenta? Todas contentas. Entonces, empezar a desprenderme es esa parte así como muy sutil, pero tiene un significado mucho más profundo dentro de Al-Anon. Este desprendimiento es poder desprenderme de la enfermedad sin tener que desprenderme de la persona. Poder decir, ¿sabes qué? No me gusta tu comportamiento, hijo, pero te sigo amando porque eres mi hijo, ¿no?
este comportamiento es el que no me gusta, esta decisión es la que tuya no me gusta, pero como persona te sigo amando, te sigo aceptando. Les digo, es complicado, pero al momento de ir asistiendo a las reuniones, de ir leyendo, de ir haciendo las sugerencias que me dicta el programa, pues voy empezando poco a poco yo poco a poco a desprenderme del comportamiento que no me gusta, pero no desprenderme de la persona, porque yo antes me desprendía de la persona, o sea, no me gusta su comportamiento y bye, no te vuelvo a hablar, ni me busques ni me hables, porque ya no te voy a hablar, no me gusta tu comportamiento, me hace daño, bye. Bueno, entonces el programa de Al-Anon me va enseñando que el alcoholismo es una enfermedad, como les decía, y que me va afectando dependiendo de una forma muy especial con quien sea mi contacto directo. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener una historia si soy esposa, voy a tener una historia si soy mamá, voy a tener una historia si soy hija, voy a vivir el alcoholismo de mi familiar o de la persona de forma distinta dependiendo quién sea. Entonces, en esta mañana vamos a compartir con ustedes desde el enfoque de ser esposa o esposo. Así que el dilema del matrimonio con un alcohólico. ¿Cómo trabaja Al-Anon? El programa Al-Anon es esencialmente un proceso de reorientación personal basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Los grupos de familia Al-Anon forman una hermandad de hombres y mujeres cuyas vidas han sido perturbadas por el beber compulsivo de otro. Los miembros comparten sus experiencias y encuentran así fortaleza y esperanza en un esfuerzo continuo por conseguir serenidad. Los grupos se reúnen para conversar sobre los problemas creados por el alcoholismo. Al-Anon es una asociación informal cuyos miembros tratan de descubrir y evitar tener reacciones negativas. Las reuniones ayudan a que los miembros aprendan a reconocer sus actitudes erróneas que pueden agravar las dificultades familiares. Al-Anon les ofrece a sus miembros una terapia en la cual pueden encontrar tranquilidad de espíritu y desarrollar confianza en sí mismos. A las esposas y maridos de alcohólicos les resulta a menudo difícil adaptarse a las características personales, tratos y actitudes del alcohólico, ya sea sobrio o activo. Esto se hace más notable en los aspectos más íntimos de las relaciones matrimoniales, la comunicación personal y el sexo. La Oficina de Servicio Mundial de los Grupos Familiares Al-Anon recibe anualmente de todas partes del mundo cientos de cartas de gente atribulada y aturdida. Quieren saber cómo enfrentar las inadaptaciones en sus matrimonios, dificultades que a menudo solo fueron descubiertas después que el alcohólico ha adquirido la sobriedad. Mientras que el alcoholismo activo del enfermo era todavía el mayor problema, la esposa deseaba solamente que el alcohólico estuviera sobrio. Esa iba a ser la solución mágica a todos los problemas. Pero el lograr la sobriedad solamente a menudo no produce la mejoría tan esperada. Los problemas que acosan a las familias de los alcohólicos que todavía están activos llevan a menudo a las esposas a Al-Anon en busca de soluciones. Las dificultades que desorganizan la vida familiar normal son la violencia física y verbal. Hijos trastornados, riesgo de perder la salud y la seguridad, cuentas sin pagar y a menudo una verdadera privación de necesidades tales como la comida y la ropa. Ante tales problemas, Al-Anon tiene una larga trayectoria de éxitos. Al-Anon puede y ayuda a todos aquellos que realmente quieren ayuda. Su trabajo de grupo consiste en compartir experiencias. El programa lleva a sus miembros a un mejor entendimiento y a una aceptación más complaciente de sí mismos. Al-Anon les brinda un nuevo punto de vista para afrontar sus dificultades. Esta terapia es eficaz. Esto está comprobado por los miles de individuos que han encontrado la forma de asumir actitudes más constructivas para sí mismos y hacia los demás familiares.
Aprenden a vencer emociones negativas tales como el resentimiento y la autocompasión. Fundamentalmente, el cambio resultante a menudo motiva al alcohólico a buscar ayuda. Para mayor sencillez, el término no alcohólico se usa en el femenino, excepto en ciertos momentos donde, aunque la mayor parte es que les estoy compartiendo de un libro que se denomina El dilema del matrimonio con un alcohólico. Entonces esto es en general cómo trabaja Al-Anon dentro de este enfoque para las esposas y los esposos. Vamos a ir a nuestro primer corte. Esperemos y continúen con nosotros en este programa de los grupos familiares Al-Anon y Alatín. Estás en el 105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Gracias por continuar con nosotros en este programa. Y nuestro tema del día de hoy es el dilema del matrimonio con un alcohólico. El matrimonio es la relación entre hombres y mujeres en que la independencia es igual, la dependencia mutua y la obligación recíproca. L. Hans Pancher. Al-Anon es para guiar, no para aconsejar. El propósito básico de Al-Anon es ayudarnos a resolver nuestros problemas personales. Es importante que el recién llegado comprenda que nuestros miembros no están capacitados por formación y experiencia para aconsejar o juzgar problemas personales íntimos, y particularmente aquellos que implican relaciones familiares complejas. Esa es la función del psiquiatra, del sacerdote, del trabajador social u otros con formación profesional para dicho trabajo. Existen gran cantidad de investigaciones sobre los efectos que produce el alcoholismo en el matrimonio. Los resultados de dichas investigaciones son generalmente de interés solo para otros profesionales en este campo, pues son demasiado técnicas para el lector corriente, y aquellos que están escritas para el público en general rara vez hacen sugerencias que un individuo pueda aplicar exitosamente a su problema. Aquellos que trabajan en el campo de las relaciones matrimoniales saben que es inútil y aún a veces peligroso hacer recomendaciones sin una consulta personal con la gente implicada. Cada situación es única. Cada uno está confundido por reacciones y emociones conflictivas que muy pocas veces se asemejan. A los miembros Al-Anon se les advierte que no deben dar consejos acerca de las actitudes que debe asumir otra persona, aunque fueran solicitados. Nuestro programa se basa en la convicción de que la mayoría de nosotros tenemos la capacidad de efectuar cambios sustanciales en nuestras relaciones y condiciones de vida, al descubrir y corregir nuestros propios defectos. Mientras tales cambios se producen, cada uno de nosotros sabrá cuál es la actitud más acertada para cada situación y momento particular. La esposa como individuo. Al-Anon nos anima a tomar conciencia de nuestra individualidad y también la de los demás. El mayor conocimiento mutuo e individual que ambos cónyuges puedan lograr a través del entendimiento y la práctica de los programas de Alcohólicos Anónimos y Al-Anon pueden solucionar muchos problemas aparentemente insolubles. Esta ha sido la experiencia de miles de sus miembros. La puerta abierta a respuestas provechosas es la comunicación basada en el amor. Tal comunicación depende del conocimiento y respeto por la mutua individualidad personal. Esto también implica inquietud por el bienestar mutuo, deseo de aceptar en el otro lo que no concuerda con nuestros propios valores y esperanzas. Dicho amor también requiere una dosis de autoestimación y conciencia de nuestras buenas cualidades. El mandamiento "amarás a tu prójimo como a ti mismo" implica claramente que no podemos amar a otros
a menos que nosotros mismos nos sintamos merecedores de ser amados. Así, Al-Anon también nos enseña el valor único de nuestras propias persona y vida. Así como ningún otro ser humano debe estar sujeto a nuestro control, así también nosotros debemos sentirnos libres para rechazar una dominación tiránica. Pues todos nosotros estamos, en último término, sujetos solamente a un poder superior que elegimos como guía para nuestra vida. El poeta Rainier Maria Rilke se refiere a lo dicho antes de esta manera: una vez que comprendemos que aún entre los seres humanos más cercanos siguen existiendo distancias infinitas, una maravillosa vida conjunta puede crecer si logran amar la distancia entre ellos que hace posible para cada uno ver la otra mitad del cielo. Un buen matrimonio es aquel en el cual cada uno designa al otro como guardián de su individualidad. Cada una de nosotras es responsable ante sí misma, para sí misma. Como ha dicho la fundadora de Al-Anon, no podemos meternos en la cabeza de otro y ajustar los tornillos para que el otro se comporte de la manera que creemos conveniente. Aplicado a la estrecha relación personal del matrimonio, esto le da a cada miembro libertad para ser el mismo y para luchar por conseguir una buena adaptación en la vida según su propia personalidad. Y lejos de crear una relación impersonal, este énfasis en la individualidad propia de cada uno crea confianza y respeto mutuo, que son la base del matrimonio. La naturaleza del dilema. Mientras el alcohólico está activo y los problemas diarios absorben la atención y energía de la esposa, la inadaptación sexual se deja de lado, aunque, por supuesto, pueden existir dificultades. Algunos alcohólicos, estimulados sexualmente por el alcohol, pueden ser agresivos y a veces violentos, atentando contra el pudor, ante los cuales la esposa reacciona con miedo y repulsión. Otros se vuelven totalmente incompetentes para la relación sexual, privando a la esposa de este aspecto vital del matrimonio. La interacción y las actitudes establecidas en tal forma son a menudo demasiado profundas para ser cambiadas una vez que el alcohólico ha adquirido la sobriedad. Años de beber compulsivo pueden haber ocasionado cambios radicales en lo emocional en ambos cónyuges. El alcohólico puede estar cohibido por culpa de su comportamiento cuando estaba activo. La no alcohólica, por la violencia recordada, las privaciones, las infidelidades u otras humillaciones. Estas reacciones pueden persistir aún durante mucho tiempo después de que el alcohólico ha adquirido la sobriedad, y ambos esperan restablecer una relación normal. Las esposas y maridos atribulados frecuentemente dan por sentado que sus discordias matrimoniales se deben enteramente al alcoholismo, ya sea que el alcohólico esté sobrio o activo. Sin embargo, es raro que el alcoholismo sea lo único que cause todos estos problemas, y generalmente no es la sobriedad lo único que pueda resolverlos. Muchos profesionales en el campo de las relaciones humanas creen que el alcoholismo y la inadaptación sexual tienen una base psicológica común. Al alcohólico le puede resultar difícil encontrar, por razones profundamente ocultas en el subconsciente, una relación sexual normal. Cuando una mujer se casa con un alcohólico, puede estar aceptando un problema de sexo junto con el alcoholismo. Muchas personas van ciegamente a tales matrimonios con la idea romántica de que el amor solucionará todo, que la magia del compañerismo transformará al devoto pero alcohólico amante en un sobrio marido responsable. Este riesgo a menudo está condenado al fracaso. La esposa pronto aprende que el amor no puede con el deseo compulsivo del alcohol, y además la situación empeorará, ya que puede enfrentarse con su propia inadaptación o indiferencia sexual que puede obstaculizar la búsqueda de la sobriedad del alcohólico. Por otra parte, una mujer que es sexualmente inadaptada debido a influencias en su educación
puede encontrar una excusa conveniente para su problema, echándole la culpa al alcohólico. El hombre que se casa con una alcohólica puede encontrar que tiene una maravillosa compañera sexual mientras está activa, pero que se torna insensible cuando está sobria. O en el caso de que no pueda responder a sus exigencias sexuales cuando está tomada, porque la encuentra poco atractiva, inclusive repulsiva, puede que ello lo humille y ridiculice. Tales escenas no se olvidan fácilmente y pueden causar dificultades que también perduren en la sobriedad. Sin embargo, surge un hecho seguro: el restablecimiento de una relación sexual satisfactoria puede ser lograda si ambos cónyuges están dispuestos a contribuir a la par, con la paciencia, lealtad, respeto y honestidad que emana del programa Al-Anon. Teniendo esto presente, nos hemos aventurado a ocuparnos de este amplio y complicado tema, pues creemos que los principios con los que los miembros Al-Anon tratan de vivir pueden ayudar a resolver este problema, así como lo hace con tantos otros. Un estudio serio y atento del programa Al-Anon nos ayudará a ser más tolerantes, confiados y cariñosos, enseñándonos a aceptar las faltas de otros mientras tratamos de corregir nuestros propios defectos. La doble personalidad del alcohólico. Los cambios que crea el alcohol en una persona son difíciles de entender y aún más difíciles de enfrentar. La tristeza y la culpa oculta del alcohólico pueden manifestarse en torrentes de mal genio y acusaciones ante los cuales la esposa reacciona en forma impulsiva, sintiéndose herida hasta que aprenden Al-Anon que es imposible considerar estos arranques seriamente. La esposa siente que él en verdad quiere decir lo que está diciendo, y esto la obliga a defenderse de sus ataques injustos, peleándole. No se da cuenta de que su furia es realmente contra sí mismo y que debe descargarse en la persona más cercana. El alcohólico sabe por experiencia que obtendrá la reacción deseada y esta reacción lo ayudará a aliviar su sentimiento de culpa. Es en tales ocasiones cuando la esposa puede decidir desesperada que algo debe hacerse, que debe tomar medidas para librarse de esa situación intolerable. Pero si el carácter del alcohólico tiene un cambio favorable, su esposa nuevamente se calmará y tendrá la esperanza de que de algún modo las cosas mejorarán. Esto es verdad si el episodio violento le sigue un periodo de sobriedad y el alcohólico vuelve temporalmente a su viejo yo. Luego, la esperanza renace y las decisiones de la esposa desaparecen de su mente. Una vez más, lo ve como él es, un hombre con quien se casó. No se permite enfrentar el hecho de que lo que ha pasado tan a menudo sucederá nuevamente mientras continúe bebiendo y ella continúe reaccionando de la misma forma ante su comportamiento irracional. Cuando alcance a reconocer la doble personalidad del alcohólico en forma total, sabrá cómo cambiar su propia actitud y su línea de conducta. Ella puede también en periodos de sobriedad estar tentada a admitir una falta o a exponer un aspecto débil de su naturaleza, descubriendo que cuando él bebe, nuevamente usará sus confidencias para lastimarla con el ridículo o la acusación. Cuando esto sucede repetidamente, la esposa se vuelve cauta y se cuida de compartir confidencias con él. Para ver esta situación en forma realista, tendría ella que entender que el alcohólico atormentado por la culpa necesita desesperadamente tales armas para alentar su propio ego. Cuando usa estas armas para atacar, no es porque odia a su esposa, sino porque se odia a sí mismo y necesita asegurarse que no es tan malo. El alcohólico encuentra faltas en las personas más allegadas porque así se le hace más fácil tolerarse a sí mismo. La esposa, que ve en esto solo un abuso de confianza, se encierra cada vez más, manteniendo conversaciones cada vez menos íntimas. El temor de ser herida puede causar serias crisis en la comunicación.
Cuando esta conducta no muestra signos de cambio después de que el alcohólico ha adquirido la sobriedad, la esposa puede creer imposible el construir una vida nueva y mejor. En este caso debe aprender que el alcohólico está padeciendo una lucha terrible para vivir sin la muleta del alcohol. Esta es una etapa de paciencia y tolerancia, apoyada a través de las reuniones, las lecturas y los contactos frecuentes con los miembros Al-Anon. ¿Qué forma de comunicación son las que estás teniendo uno con otro? La calidad de las relaciones humanas depende mucho de la forma en que nos comunicamos, no solo por lo que decimos, sino también cómo lo decimos. No tanto por lo que hacemos, sino por los motivos que nos mueven a actuar así. El tono de voz y aún nuestras más pequeñas acciones son elementos de la comunicación y muy pocos somos conscientes de esto. Cuando los cónyuges están unidos por un lazo de amor, respeto mutuo y un deseo de agradar y confortar, la comunicación cae naturalmente en normas que expresan estos sentimientos y dan a ambos, marido y esposa, confianza en el otro y una sensación de seguridad y dependencia mutua. Cuando una relación está deformada por una dependencia desequilibrada o por el recelo, la hostilidad, las excesivas exigencias y expectativas, estos defectos se manifiestan en la forma en que los cónyuges se comunican. Si José se casa con María porque la atrajo su cálido instinto maternal, como lo hacen muchos alcohólicos, es probable que sea él el dependiente y que ella, que se sintió atraída por él a causa de su deseo inconsciente de servir de madre a alguien, se transforme en cabeza de familia. Puede ocurrir que María en un futuro lamente el hecho de haber fracasado en su papel de jefe de familia sin darse cuenta de que fue ella quien tomó las riendas y manejó toda la situación. Así, mientras dirige al marido, los hijos, la casa y las finanzas, se siente invadida de autocompasión debido a la gran carga que tiene que llevar. Si José está activo, la constante actitud protectora de su mujer hace más fácil que él evite pedir ayuda. No tiene incentivo para buscar la sobriedad. María está convencida de que está poniendo lo mejor de su parte para ayudarlo porque no ha aprendido, como lo haría en Al-Anon, que protegiéndolo de las consecuencias de su alcoholismo solo prolonga su enfermedad. Cuando está tomado, su reacción natural es reprocharle su comportamiento, pues no sabe que ese es el peor momento para intentar comunicarse con él. En realidad, este intento no puede hacerse sin provocar una guerra familiar. Hasta que María comprenda todo lo que hay de equivocado en su actitud y cómo debe cambiar ella misma para que él se vea forzado a enfrentar sus responsabilidades, la situación no mejorará. Si Pedro se casa con Elena porque es tímida, vergonzosa y sumisa, inconscientemente eligió una mujer que satisfará su necesidad de dominio. Si ella resulta ser alcohólica, la tendrá como él quiere, aún dependiendo más de él. No importa lo mucho que piense o crea que la quiere sobria, él también encubrirá su alcoholismo protegiéndola del escándalo público y asumiendo todas las responsabilidades que debería asumir ella. Tales relaciones deformadas se encuentran a menudo en matrimonios con alcohólicos y las mismas conducen inevitablemente a eliminar la comunicación que es vital para un buen matrimonio. Podemos hacer efectiva la comunicación verbal si nunca perdemos de vista el hecho de que el alcohólico es un enfermo que padece una enfermedad por la cual es injusto culparlo o castigarlo. Pero se le debe decir en el momento oportuno y sin indignación lo que ha hecho y está haciendo. Esta sugerencia de un miembro de Alcohólicos Anónimos ha sido exitosa en muchos casos. El alcohólico puede sufrir lagunas mentales. Parece que estuviera actuando normalmente, pero a menudo no recuerda lo que hizo o dijo. Sospecha que algo ocurrió y su ansiedad y su profundo sentido de culpa son casi insoportables. Si uno le tiene lástima, sentirá que es injusto torturarlo, diciéndole a qué lo condujo su alcoholismo.
pero es más amable y más constructivo tranquilizar su mente y decirle francamente lo que necesita saber. Tiene derecho de saber lo que la bebida le está haciendo. Si lo enfrentamos sin cólera y sin reproches, pero diciéndole tranquilamente lo que sucedió, esto lo ayudará a verse a sí mismo como es. Mi mujer hizo justamente esto por mí y fue el hecho más sencillo que me haya ocurrido para hacerme lograr la sobriedad. No tenía la menor idea de lo alejado que estaba de mis propios ideales hasta que una mañana mi esposa se acercó y me contó lo que había hecho la noche anterior. Ni bien había dicho su última palabra, se disculpó y tranquilamente me dejó para que resolviera yo solo lo que iba a hacer. Al alcohólico se le debe permitir sacar sus propias conclusiones. Si le dice usted el aspecto que tenía, la forma en que actuaba y lo que piensa de él, esto no será eficaz. Recurrirá a la vieja excusa, me está regañando nuevamente, y así tendrá un motivo de queja contra usted, que usará como argumento para evadir su responsabilidad. Si la esposa no conoce el programa de Al-Anon, automáticamente supondrá que el alcohólico podría, con solo quererlo, alcanzar la sobriedad y comportarse mejor, y por lo tanto lo regañará cuando vuelva a la casa bebido. Y cuando la etapa alcohólica desaparezca, titubeará en traer a colisión aún aquellos problemas que son urgentes por temor de darle pretextos para otra borrachera. Esto hace recordar una reunión que movió a los miembros a examinar sus propios motivos y a entender cómo estaban actuando en la comunicación con sus cónyuges. El tema fue: ¿dice lo que piensa? ¿Piensa lo que dice? Muchas de las dificultades en lograr una buena comunicación no dependen del alcohólico, pero sí de la esposa. Las tensiones y las incertidumbres en las que viven todos los días, el terror, el temor, la ira, ha deformado tanto su capacidad de pensar que muchas de sus reacciones son emocionales y a menudo destructivas. La coordinadora preguntó a los miembros: ¿por qué no decimos lo que queremos significar? ¿Por qué no somos lo suficientemente honestos para encarar al difícil cónyuge con algunas verdades? Seguramente serán muy obvias, pero si no le hacemos saber al alcohólico cómo nos sentimos con respecto a las cosas, ¿cómo podrá enterarse? ¿Qué es lo que le motivará para encontrar la sobriedad si le hacemos creer que su comportamiento es aceptable? Cada persona habló por turno. Estas fueron las respuestas. No digo lo que pienso porque quiero evitar peleas y problemas. Supongo que no he aprendido a distinguir entre decir cosas críticas y desagradables y hacer claras aseveraciones sobre una situación sin lastimar sus sentimientos. La siguiente persona dijo: temo decirle lo que pienso. Frecuentemente solo pienso en criticarlo por lo que está haciendo, aunque sé que está mal porque está enfermo. Pero cuando está sobrio es tan simpático y bueno que odio traer a colisión las cosas desagradables que pasaron. ¿Acaso no debemos aplicar a nosotras mismas este programa? Decirle cómo nos sentimos por su actuación me parece que es lo mismo que hacerle su inventario moral. Comentando estas dos respuestas, la coordinadora dijo: ustedes saben que ninguna mejora se puede llevar a cabo si no somos consecuentes. Si no tenemos el valor de hablar cuando el alcohólico está sobrio, él continuará creyendo que no hay límites para nuestra tolerancia. Pero debemos saber lo que pensamos antes de poder decir convincentemente. No podemos ignorarlo y esconder la cabeza bajo un manto de esperanza. Nuestros maridos tienen el derecho de saber lo que esperamos de ellos. A ellos les toca decidir si quieren o no responder a nuestras expectativas. No decirles cómo nos sentimos es deshonesto. Es otra forma de simular que aceptamos la situación cuando no es así. Esto es una falsedad. Si queremos que el alcohólico se enfrente a la realidad, debemos enfrentarla primero y no tener miedo de compartir nuestros sentimientos. No creo que esto sea lo mismo que regañar mientras no nos repitamos, y no creo que sea lo mismo que estar haciendo su inventario. ¿Qué piensan ustedes? La siguiente dijo: es malo evitar decir lo que queremos significar, pero es peor todavía decir lo que no queremos significar.
Mi tan antiguo hábito de poner el grito en el cielo cuando mi marido bebía me duró bastante tiempo después de que adquiriera la sobriedad con la ayuda de Alcohólicos Anónimos. Reaccionaba ante cualquier cosa que me molestaba, con las primeras palabras rudas que se me cruzaban por la mente. Olvidaba que él estaba recuperando parte de su autoestimación por tanto tiempo perdido, y entonces decía algo hostil que lo hería. Me di cuenta que lo quería herir por todo lo que me había hecho pasar, pero estoy sobreponiéndome. Comencé a darme cuenta de que las cosas hirientes que decía realmente lo dañaban, porque él las creía aunque yo no quería significar eso en absoluto. A medida que pasa el tiempo estoy mejorando, pero debo recordarme continuamente: no lo digas a menos que quieras significar eso. Y esto me ha evitado muchas cosas que posteriormente hubiera deseado no haber dicho. Lo que surgió de este encuentro fue sintetizado por la coordinadora. Podemos decir lo que queremos significar solo si tenemos la valentía de ser honestas con nosotras mismas y con los demás. Debemos saber por qué lo decimos. Si es para impresionar, para despreciar, para transmitir nuestra autocompasión y resentimiento, no debemos decirlo. Eso solo ahondaría la desavenencia y nosotros queremos salvar esa distancia. Y podemos significar lo que decimos solo si evitamos las manifestaciones apresuradas antes de que se formen un clima de tensión. Vayamos a casa y tratemos de poner esto en práctica, diciendo realmente lo que queremos significar y no diciendo lo que no queremos significar. Entonces el programa de Al-Anon es un programa que me va llevando inclusive a sanar estas relaciones difíciles del matrimonio, llevándome a que yo empiece a analizarme qué es lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, de verdad quiero decir lo que mis palabras van a expresar. Entonces el programa me empieza a llevar poco a poco a que deje de tener la atención en otra persona y comience a ponerla en mí. Entonces cuando yo empiezo a cambiar, el clima de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, con mis amigas, donde yo me encuentre va a comenzar a cambiar. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecer a Radio Vida, a nuestra ingeniera en sistemas Jenny, a mis compañeras del Distrito 14 por hacer posible que este programa salga al aire, y a todos ustedes por escucharnos. Pues muchas gracias, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos la próxima semana con un programa nuevo, diferente. Esperemos que para la próxima semana venga otra compañera de Al-Anon para que escuchen otra experiencia, otra forma de pensar, cómo otros miembros de Al-Anon van llevando en su vida este programa. Estamos en Radio Vida 105.1 FM, página web www.radiovida1051.com, el teléfono en cabina para que se comuniquen, para darnos sus opiniones, sus comentarios. Si quieren saber un poquito más, como por ejemplo direcciones, cualquier parte donde ustedes se encuentren escuchándonos, hay un programa, hay un grupo de Al-Anon al cual ustedes pueden acercarse. El teléfono en cabina es 753-537-1701 y también pueden comunicarse por medio de WhatsApp al 753-100-7754. Pues muchas gracias, hemos llegado al final desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Nos vemos la próxima semana.